Hice unos crujitos en 3D y quiero aprovechar para que vean más o menos cómo los desarrollé. Aquí podemos ver el crujito en su etapa final ya con los materiales aplicados dentro de Cinema 4D. En una primera etapa se construyeron los elementos individuales y después se metieron en un constructor de volumen. Con este método tenemos como la libertad de estar modificando todos los elementos para cambiar la apariencia. Vamos a explicar cómo está realizado estos elementos que, repito, después se meten en un constructor de volumen. Aquí podemos ver que tenemos tres trazos. Estos trazos están realizados con un helix, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero dentro de los trazos, por ahí tenemos este elemento y si lo colocamos podemos ver que es como una espiral. Ahora, obviamente se rotó y se fueron modificando sus parámetros para que quedara como con menos espiral, pero si lo vemos de la parte de arriba sí podemos ver que tiene cierta rotación. Entonces se modificaron los parámetros y se duplicó 3 veces y se rotaron para que existieran como estas tres líneas que son las que van a dar la forma de las tres piezas que construyen nuestro crujito. Ahora, en cada uno se les colocó como un rectángulo. Este rectángulo que también está saliendo de aquí se modificó obviamente el tamaño, es un poquito más rectangular y se agregaron que tuviera esquinas redondeadas para que no fuera un cuadrado, porque si no se vería como un cuadrado y queríamos que tuviera ligeramente esta forma. Y estos dos elementos se metieron en un recorrido que sería sweep en inglés y podemos ver aquí más o menos ese resultado. Este elemento lo podemos sacar en donde está la extrusión. Generalmente aquí puede haber uno que se llama sweep. La interfaz, dependiendo de la versión que ustedes tengan, se puede estar colocados los elementos ligeramente distintos, pero básicamente tenemos que buscar ese sweep o el recorrido y podemos ver que tenemos ya nuestra forma. Si lo vemos con los demás que también se copiaron, podemos ver que más o menos empieza a dar la forma de este crujito. Nada más que pues todavía faltaría quizás que empezara a dar más vueltas. No queríamos que fueran como perfectos, ya hay irregularidad aquí, por eso se está naciendo de este como espiral, muy sutil, pero ya empieza a ver como un poquito la forma. Si yo, déjame minimizar esto, para darle ya la forma que se está rotando muchísimo más, pues estamos agregando un deformador de twist. Si yo activo esto, puedo ver que este es el que le está dando como la forma que se está enroscando todavía más. El twist es capaz de modificar a estos elementos porque todo está dentro de un folder y cuando hay algo dentro de un folder, el deformador puede afectar a los que son sus hermanos. También sería importante mencionar que en los recorridos, en las tapas, se agregó redondeo para que en las puntas no terminara cuadrado. Si yo le quito el redondeo, puedo ver que la terminación es mucho más cuadrada y en realidad pues queríamos como un poquito de redondeo, así que le estamos aumentando y con esto ya logra como que las puntas redondeadas. Además del deformador de enroscar, tenemos un deformador FFD. Este nos permite como colocar una malla con puntos y luego podemos modificar estos puntos. Es como para hacer cambios muy generales. Tanto el twist como el FFD lo estamos sacando de donde están los deformadores y en el caso del FFD nosotros podemos asignar cuántos puntos queremos en X, Y y Z. En este caso hay muy pocos puntos porque su único objetivo era como romper un poco la forma. Si lo vemos sin esto, queda como muy derecho, sí está enroscado, sí partieron de líneas irregulares, pero está como muy perfecto. Con el FFD, el deformador, podemos agarrar algunos puntos y a lo mejor moverlos y empezar a jugar para romper la forma y que no se viera tan perfecto, ¿sí? Esto lo logramos con el FFD yendo a los puntos y empezar a modificar estos puntos. Estos son los elementos que le dan la forma principal a nuestro crujito. Ahora vamos a ver cómo empezar a usar el constructor de volumen como para unir estas piezas para que no se vean que están separados. Entonces ahorita los deformadores me estarían estorbando un poquito, así que los voy a esconder en filtro. Simplemente voy a buscar deformador
y con esto siguen funcionando, pero ya no los veo. Y si yo agrego un constructor de volumen y dejo caer, voy a volverlo a hacer, voy a agregar un constructor de volumen y voy a agarrar todo ese nulo y lo dejo caer dentro de ese constructor de volumen, pues empieza a hacer el cálculo, pero el cálculo lo hace como los píxeles muy grandes, ¿sí? A partir de aquí yo puedo empezar a bajarle, a lo mejor decirle, ¿sabes qué? 3 centímetros, ya empieza a verse más, inclusive 1. Y en nuestro caso yo creo que nos bajamos todavía más. Vamos a ver cómo lo habíamos dejado. Lo voy a regresar a su constructor y puedo ver que este constructor de volumen tenía 1.3 de distancia, ¿sí? Este constructor de volumen ya tiene elementos, esto tiene que ir abajo, ya tiene elementos adicionales que le fuimos agregando, ¿sí? Vamos a activar el constructor de volumen para ver cómo se ve. Y este constructor de volumen tiene estos elementos que sirven para plancharlo, porque si yo veo la unión, se ve ahorita como muy rígido porque a lo mejor la geometría no estaba súper bien realizada o no tenía como los segmentos con un espacio o una interpretación no tan adecuada, pero con el constructor de volumen tú le puedes agregar como estas planchas y estaría planchando todo lo que hay abajo. Inmediatamente al agregar uno puedo ver cómo se vio mejor el resultado. Ahora yo tenía dos, seguramente a lo mejor uno está al 100% y luego agregué otro todavía para que suavizara más. Sin embargo, ya no era necesario que trabajara al 100%, sino se bajó un poquito. A lo mejor nada más para ver si eso ayudaba un poquito más. Entonces tenemos exactamente lo mismo que teníamos dentro de nuestro nulo del crujito, simplemente ya están unidos y están un poquito suavizados. Con eso lo estamos logrando con el constructor de volumen. Pero adicionalmente tenemos algo que generó ruido, que sería el random field. Este random field, que ahorita lo tengo desactivado y por eso no está afectando, nos lograría como un poquito de ruido, o más bien mucho ruido. Aquí está haciendo el cálculo. Y esto simplemente lo hice como para ir viendo cómo se vería. Al final no utilicé este ruido y más bien estoy usando ruido dentro de la textura. Pero tú puedes crear un random field, simplemente crear, y por aquí debe de ver fields. Y más bien agregaríamos un random field. Y este random field, vamos a ver el que teníamos originalmente, simplemente cambió el tipo de ruido a dense y se jugó un poquito con los parámetros. Y ese random field también lo aventamos al constructor de volumen. Aquí lo podemos ver que está y afecta a los objetos que están abajo, porque generalmente dice box, pero nosotros queríamos que afectara a los objetos abajo. Entonces, este es un súper truco como para modificar radicalmente a lo mejor la apariencia y se ve algo que está muchísimo más trabajado, pero ya vimos de dónde está surgiendo todos los elementos de una manera muy básica. Encima de esto, pues obviamente para que se genere, porque si yo hago un control R no existe nada, necesitamos introducir ese constructor de volumen dentro de un volume measure. Si yo activo el volume measure, puedo ver que si hago un NV, puedo ver que ya existe la malla. Ahora está como muy atascado. Yo hasta que me acerque puedo empezar a ver esta geometría, pero por lo menos ya existe y si hago un control R, pues ya me estaría haciendo el render de este elemento. Ahora, a lo mejor yo quiero hacer el material aquí directamente en Cinema y se podría hacer y ya estaríamos como casi terminando. Pero nosotros lo pasamos a un programa como Substance Painter, donde podemos ver aquí que se trabajaron el ruido. Nuevamente se trabajó el ruido para que existiera dentro la textura y no como con geometría. Y también se trabajaron los colores. Vamos a ver cómo podemos empezar a optimizar nuestro modelo para poder pasarlo a Substance Painter. Este es nuestro crujito final, pero si vemos su geometría, podemos ver que está mucho más simplificado y todas estas texturas y las deformaciones se logran más bien en base al material. Entonces vamos a ver cómo podemos optimizar de esta manera. Si nosotros regresamos a nuestro archivo, deja que aquí termine de hacer el cálculo del constructor de volumen. Bueno, lo metimos en un remesh. Básicamente nos fuimos a donde está el remesh, que está aquí donde está la subdivisión de superficie. Agregamos el remesh y si lo activamos, pues va a tardar quizás un poquito en hacer su cálculo.
Pero aquí tenemos que lo bajamos a un 5% de sus polígonos. Si vemos con NV, podemos ver que ya se ve mucho más limpio nuestra geometría y no como estaba hace rato, ¿sí? Entonces, básicamente lo hicimos editable apretando la tecla C. Si yo aprieto la tecla C, bueno, obviamente voy a perder todo lo individual, entonces a lo mejor conviene hacer una copia, pero ahorita lo voy a hacer así, voy a apretar la letra C y a lo mejor tarda un poquito en generarse, pero aquí ya existen estos polígonos. Ya no tengo nada aquí, puedo borrar esto y puedo ver que estos polígonos ya existen. A partir de aquí, yo tomé la decisión porque ya sí heredó la deformación que tenía. O sea, si yo hago un render, puedo ver que sí existe esta deformación que se hizo con el ruido del field, pero lo volví a meter a otro remesh. Decidí que a lo mejor necesitaba todavía menos información, así que lo metí en el remesh y ahora pasé más bien a decirle exactamente cuántos polígonos. Por ejemplo, ahorita lo va a hacer con 2000 polígonos, que es menos de lo que yo decidí. A lo mejor de plano sí pierdo mucha información. Entonces creo que al final yo me fui como por algo como 6000 polígonos. Entonces el resultado va a ser menor de lo que veíamos ahorita, ¿sí? Ya no, si hago el render, pues ya no se ve tanto esas deformaciones que teníamos, ¿no? Estas deformaciones se están perdiendo. Sí queda un poco irregular, pero ya no existe tanta deformación. Lo hice editable, ¿sí? Entonces ahora tengo nuevamente menos información. Con fue mucho más fácil generar las UVs porque necesitamos UVs para pasarlos a Substance Painter. Entonces, a partir de aquí me fui a las líneas y seleccioné donde quería mis cortes. Por ejemplo, yo utilicé Path Selection, selección de trazo, y con el Shift apretado básicamente fui generando como una línea en donde quiero que sea el corte. Entonces ahorita lo voy a hacer a lo mejor no tan completo, pero lo voy a hacer un poquito rápido. A lo mejor quiero que se vaya por aquí. Aquí ya me fui mal, lo hacía como con más cuidado, obviamente, en el resultado que utilicé, en la versión que yo utilicé. Aquí estoy decidiendo que quiero cortar porque voy a desenvolver esta geometría en 3D y vamos a pensar que lo dejé ahí. Al final le hice más cortes, pero vamos a pensar que esta es mi base. Si yo me voy al layout de V-Edit, puedo ver que aquí las Vs que tiene pues no me sirven, pero como ya tengo seleccionado una línea, esa la va a tomar como referencia para hacer el corte si yo selecciono V Unwrap. Si yo le doy clic a ese botón, se va a reacomodar de esta manera. Entonces a lo mejor puedo utilizar esto, ¿sí? Aquí nos podemos apoyar de algunas vistas, por ejemplo, para ver qué tanta distorsión tiene. Entonces, en estas zonas rojas es donde va a haber como mayor como deformación, ¿sí? La verdad es que podemos sobrevivir con esto, pero vamos a ver al final cómo dejé las Vs de la versión final. Sí decidí separarlo y hice algunos cortes adicionales para que quedara como un poquito más plano, ¿sí? Y si yo veo la deformación de si veo la versión deformada, pues ya tiene muchos menos zonas rojas y ese era mi objetivo. Entonces, a partir de aquí, exporté en un formato que sí lo puede leer el Substance Painter, obviamente sin el cielo. Aquí tengo un cielo que está iluminando un poquito esto. Ahorita igual les platico algo de esto. Pero simplemente me fui a exportar y exporté en formato FBX. Este es el formato que lo importé aquí a Substance Painter. Y vamos a ver rápidamente cómo está construido aquí en Substance Painter. Dentro de Substance Painter fui agregando varias capas de ruido con diferente información de ruido. Por ejemplo, en la primera capa podemos ver que se logra cierta deformación. Es muy sutil, pero lo único que tiene en realidad es que en la altura se le asignó un ruido y se jugó con los parámetros para lograr esta apariencia. Y luego en la otra capa podemos ver que también tiene algo de ruido muy sutil en realidad. Vamos a acercarnos para que se note. Está más marcado, pero es muy pequeño. Entonces en esta segunda capa logré este ruido. Y luego en una tercera capa, nuevamente como algo más general, pero un poquito más marcado.
Y luego en otra capa, ahí sí tenemos como unas cositas más random, pero más marcados. Y luego en una quinta todavía le agregamos otra capa adicional de ruido. Entonces, la verdad es que sí es muy mágico el Substance Painter y podríamos explicar muchísimo más a detalle, pero todos tienen más o menos lo mismo. En el ruido tienen cargado un módulo de los ruidos que ya tienen aquí integrados, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos otro ruido y en el otro también tenemos, bueno, en este caso se agregó una imagen que a lo mejor tenía una imagen un poquito más de formaciones más de contraste, ¿sí? Y luego en el quinto también volvimos a agregar una imagen. Entonces todo esto está en un folder, todo esto genera el ruido y ya después solamente tenemos dos capas con los colores. El color base, que estamos eligiendo este color, no tiene nada más que un color base, y luego el color secundario, que tiene una máscara. Si yo desactivo la máscara, pues este color es como más anaranjado, pero le agregamos una máscara y a esa máscara también le agregamos un ruido para que se aplicara en unas zonas sí y otras zonas no. Así fue como construimos esta textura dentro de Substance Painter. Y a partir de aquí simplemente exportamos nuestras texturas. Nos fuimos a exportar texturas y ya escogimos el lugar donde se querían guardar. Yo escogí un preestablecido, una plantilla de salida más pensado para Cinema y Redshift, pero todos más o menos funcionan igual. Lo que harían es que nos exportarían imágenes. Si yo veo aquí mis imágenes que me exportó una imagen para el color, una imagen, por ejemplo, para los normales, que es el que tiene como más información de la deformación. También para una imagen de desplazamiento, que también tiene información. Y para la rugosidad, para saber en dónde, para que existan ligeras variaciones de las zonas que tienen como más brillo o no. Estos materiales son los que al final estamos utilizando. Por ejemplo, si yo me voy aquí a esta versión, puedo ver que tengo cargado en los normales, tengo cargado la imagen correspondiente. Simplemente le di clic y cargué la imagen de los normales. Y déjame cerrar esto. Y en color, en vez de cargarlo directamente en el color, yo lo estoy cargando en la reflectancia, que es una manera de que se vea un poco más realista. Simplemente agregué un layer de diffuse y dentro de diffuse aquí podemos ver que me puedo cargar una textura y ahí es donde estoy cargando la imagen, vamos a buscarlo, del color. Y en sí, con eso casi ya lo podríamos tener, ¿sí? Estos son los pasos generales que yo utilicé para crear este crujito. Y pues bueno, pues ya lo hice y decidí pues como compartirlo. A lo mejor a alguien le puede servir como para inspirarse y realizar algo. Por último, les dejo mi Instagram. Me encuentran como César Manuel Román. Es mi Instagram personal, pero lo utilizo para subir cosas creativas. De repente algunas cosas que hago, ya sea de 3D, animación o algunos dibujos. Espero les haya gustado el video y si es así, que le den like y se pueden suscribir a mi canal. Y ya si les interesa, me pueden seguir también aquí en Instagram.